tema interesante que podemos necesitar cuando realizamos expresiones aritméticas. Recordemos que una expresión aritmética, por ejemplo, en el ejemplo 5 que acabamos de realizar, utilizamos o calculamos el área basados en la multiplicación de la base por la altura. Ese es un ejemplo de una expresión aritmética o matemática. En las expresiones aritméticas lo que va a aparecer siempre es un operador y varios operandos. Por ejemplo, ahí hicimos la multiplicación de base por la altura. El símbolo de por, que se especifica con un asterisco, viene siendo el operador de multiplicación, y la variable base y la variable altura vienen siendo los operandos. Bueno, las expresiones aritméticas, cuando tenemos, en ese caso hasta ahorita hemos hecho ejemplos muy sencillos de hacer sumas y hacer multiplicación. En ocasiones se requiere de hacer operaciones aritméticas mucho más complejas, las cuales deben de apegarse a una prioridad que tienen las expresiones aritméticas. En este caso, estamos mencionando que las operaciones matemáticas existe una prioridad que ya está definida, la cual debemos seguir para no cometer errores en los resultados que se están esperando del pseudocódigo. La prioridad que se maneja en la mayoría de los lenguajes de programación se presenta aquí en esta tabla. Dentro de las operaciones aritméticas nosotros podemos incluir paréntesis o operadores como el de la suma, resta, multiplicación, división, el de la potencia, y los paréntesis me van a servir para dar prioridad a qué operaciones queremos que se ejecuten primero dentro de toda la expresión aritmética. Si las operaciones tienen el mismo nivel, se ejecutan de izquierda a derecha. Esto es, por ejemplo, aquí vemos que el operador que tiene mayor prioridad o la operación es el paréntesis. El que tiene segunda prioridad o menos prioridad que el primero es el operador de potencia. Esto es elevar a cierta potencia un número. La siguiente prioridad pues la tiene la multiplicación y la división. Aquí observamos que multiplicación y división tienen la misma prioridad, pero entonces aquí aplicaría, si en una operación aritmética aparece una multiplicación y una división, se aplicaría lo que estamos mencionando acá al final, que dice que se ejecuta de izquierda a derecha. O sea, el que está más a la izquierda del operador, si está en el de multiplicación y división, el que está más a la izquierda es el que se ejecuta primero. Lo mismo sucede con los operadores de suma y resta, que tienen la misma prioridad. El que aparezca más a la izquierda, si están estos dos, es el que se ejecuta primero, el que está más a la izquierda. O bien, si tenemos varias sumas, 3 operadores de suma, se van a ejecutar de izquierda a derecha. Primeramente, ¿por qué? Porque suma tiene el mismo nivel de prioridad y, como dijimos ahorita, se ejecutan de izquierda a derecha. Aquí podemos observar en estos siguientes ejemplos de expresiones aritméticas el resultado que nos va a arrojar. Aquí tenemos la misma expresión aritmética, la tenemos en la tabla del lado izquierdo, pero varía al utilizar paréntesis. Por ejemplo, si yo en un pseudocódigo pongo esta expresión aritmética, lógicamente le tengo que dar valores a A y a B. Y esa expresión aritmética, tal y como se presenta aquí en esta expresión, el resultado que me va a dar es 180.8097. Pero si esa misma expresión yo le agrego unos paréntesis, por ejemplo aquí estoy agregando paréntesis antes de esta primera A y después del valor 3, estamos encerrando entre paréntesis y luego posteriormente se divide entre A. Aquí, como observamos en la prioridad, los paréntesis tienen la primera prioridad. ¿Qué significa esto? Que en esta segunda expresión se va a ejecutar primeramente toda la operación que está entre paréntesis, esto es A por B más 2 por 3, y el resultado que se obtenga posteriormente se va a dividir entre A. Al tener esos paréntesis, el resultado que yo voy a obtener de esta expresión va a ser el 15.20979.
En el tercer ejemplo de la tabla, si utilizamos A por y luego se abre un paréntesis y entre paréntesis está encerrado B más 2 por 3, lo que va a suceder es de que primero se va a ejecutar lo que está dentro del paréntesis, porque el paréntesis tiene mayor prioridad. Esto es, se va a sumar B más 2 y se va a multiplicar por 3. Ese resultado que se obtiene de los valores que están dentro del paréntesis se va a multiplicar por A. O dicho de otra manera, A se va a multiplicar por todo el resultado que me arroje los valores que están dentro del paréntesis. Y todo ese resultado al final se va a dividir entre A. Entonces, si la expresión la especificamos de esta manera, vamos a obtener como resultado un 20.72. En el último ejemplo de expresión, pues observen que donde pusimos los paréntesis, pusimos un paréntesis al final después de la A y un paréntesis antes de la B, que aparece en toda la expresión. Y esta expresión nos va a arrojar un resultado de 186.32. Si se fijan, usamos las mismas variables, utilizamos los mismos valores, pero los paréntesis nos hicieron que cambiara el resultado. Entonces, por eso es muy importante entender la prioridad y entender de qué manera nosotros, de acuerdo a las necesidades del problema que se esté resolviendo por medio de expresiones aritméticas, cómo debemos de especificar la operación para que el PCI en este caso lo pueda entender y lo pueda ejecutar. Para comprobar estos ejemplos de expresiones que acabamos de mencionar, vamos a utilizar el PCI en primera parte aplicando esta primera expresión. ¿Cómo nos quedaría? Por ejemplo, yo declaré las variables A, B y C de tipo real. Observen que aquí las estoy declarando de tipo real. ¿Por qué? Porque al utilizar divisiones, pues lo más seguro es de que vayamos a obtener valores con punto decimal. A diferencia de ejemplos anteriores donde utilizamos valores de tipo entero. Aquí estamos utilizando el tipo real, A, B y C. Son de tipo real que pueden guardar enteros y decimales. Y también aquí le estamos dando dos valores, bueno, un valor a A y otro valor a B, así como ejemplo. Y posteriormente aplicamos aquí la operación o la expresión aritmética que explicábamos en la tabla anterior. Esta primera expresión la estoy aplicando aquí en mi pseudocódigo y me va a aparecer como salida. El resultado es 180.8097959184. Ese es el resultado utilizando la expresión aritmética de esta manera. ¿Qué pasa si lo hacemos con la segunda expresión, ya metiéndole unos paréntesis en el lugar donde lo estamos especificando? Si se fijan aquí en este otro ejemplo que se llama prioridades 2, declaramos las mismas variables, les dimos los mismos valores a A y a B, pero aquí en la expresión aritmética le agregué los paréntesis, aquí uno antes de la A y otro después del número 3 o el valor 3, y el resultado que nos arrojó fue 15.20, 97.95. Entonces aquí el objetivo de ver esto es de que observemos cómo los paréntesis nos pueden ayudar para nosotros dar prioridad a las operaciones que queremos que se realicen. El otro ejemplo con la otra expresión nos quedaría de esta forma. A este algoritmo le llamé yo prioridades 3. Observen dónde puse los paréntesis. Y este pseudocódigo me va a arrojar como resultado el mensaje que dice el resultado es 20.72. Vamos a verificar si de acuerdo a la tabla que decíamos, aquí está, este ejercicio me arroja el 20.72. El último ejercicio me va a arrojar o me debe de arrojar 186.32. Viéndolo aquí en el PCI, en el momento de ejecutarlo,
me arrojó el 186.32. Entonces, estos ejercicios son muy parecidos. Aquí solamente es para observar cómo trabaja la prioridad de las operaciones aritméticas basado en la tablita que mencionábamos anteriormente, que es esta. Entonces hay que basarnos siempre en esa tablita cuando vayamos a utilizar expresiones aritméticas o matemáticas dentro de nuestros programas. Ahora aquí vamos cambiando un poco de tema. Aquí hay una parte del PCI que me ayuda a lo que viene siendo la utilización de los operadores y las funciones. Cuando nosotros entramos a PCI del lado izquierdo, aparece una opción que se llama operadores y funciones, los cuales podemos insertar en nuestros pseudocódigos. ¿Qué quiere decir? Que aquí aparecen operadores y funciones ya definidas dentro del PCI, las cuales nosotros podemos aprovechar para incluirlas en nuestro pseudocódigo. Ahí en el PCI, al dar clic en la opción de operadores y funciones, se van a mostrar todos los operadores y las funciones de diferente tipo. Si se desea incluir alguna de ellas, pues solo le damos clic o lo seleccionamos la función o el operador que queremos agregar. Aquí en las siguientes diapositivas, pues vamos a presentar distintos ejemplos utilizando operadores y funciones. Voy a irme al PCIN para indicar, para saber dónde voy a abrir un ejemplo nuevo. A lo que me refiero es lo que está acá del lado izquierdo, donde dice, en la parte superior dice lista de variables y en la parte inferior del lado izquierdo aparece operadores y funciones, aquí donde está del lado izquierdo. Si yo le doy un clic, se va a abrir de manera vertical una serie de operadores y funciones que yo las puedo agregar dentro de mi pseudocódigo. Por ejemplo, aquí aparecen operaciones algebraicas, que son básicamente las que conocemos: suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo. El módulo viene siendo el resto de lo que sobra de una división. Aquí aparecen operadores lógicos que vamos a trabajar más adelante, operadores relacionales también. Y acá aparecen funciones matemáticas. Por ejemplo, aparece la función que me regresa el valor absoluto de un número. Por ejemplo, aquí yo le voy a dar clic en esta parte que dice ABS y entre paréntesis valor absoluto. Se agregó a mi pseudocódigo. Entonces vamos a suponer que yo quiero obtener el valor absoluto, aunque aquí el ejemplo está muy simple, de menos 6. Termino con punto y coma. O simplemente lo voy a poner aquí, escribir, y así mero. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este ejercicio? Simplemente, primeramente estoy usando o agregando una función ya definida en PCIN que se llama ABS. ¿Y qué valor le estoy dando yo a ABS para que me regrese el absoluto? El menos 6. Y aquí estoy utilizando la instrucción escribir, que me va a servir para mostrar en pantalla el resultado que me arroje esta función. Aquí está muy sencillo, pero aquí nada más lo estoy utilizando como ejemplo para que observemos cómo podemos utilizar todas las funciones que nos ofrece el PCIN. Lo voy a ejecutar y aquí me dice 6. A lo mejor le podríamos haber agregado aquí un texto que diga el valor absoluto es, se cierra las comillas, coma, y ponemos la función. Lo voy a volver a ejecutar y aquí me muestra el resultado donde dice el valor absoluto es 6.
Bueno, de esa manera trabajan los operadores y las funciones. Vamos a ver qué es lo que queremos hacer como primer ejemplo. Como primer ejemplo, queremos escribir este pseudocódigo utilizando, en este caso vamos a utilizar una función que se llama potencia. La potencia me eleva a un determinado valor lo que yo le indique. Esto es, yo le doy un valor y me lo eleva a la potencia que yo necesite. En el ejemplo que estamos mostrando aquí, el ejemplo se llama ejemplo 6, se declararon dos variables, una que se llama num y otra resultado, se declararon de tipo entero. Va a aparecer en pantalla dame un número, porque lo estoy usando aquí con escribir, después leer num, y luego resultado es igual a num, y luego el símbolo de potencia, este lo agregué desde los que están del lado izquierdo, y luego el 3. ¿Por qué? Porque yo lo quiero elevar, el número que el usuario le dé, lo quiero elevar al 3, a la potencia 3. Vamos a hacer este ejemplo. Nos vamos al PSIN. Vamos a declarar aquí dos variables, num y otra se llama resultado. Lo vamos a declarar de tipo entero. Cerramos con punto y coma. Aquí ahora vamos a poner dame un valor, dos puntos, cierran las comillas, punto y coma, y utilizamos la instrucción de leer que va a ser leer y que el valor que el usuario teclee se va a guardar en la variable num. Ahora lo que queremos hacer es ese número elevarlo a la potencia, en este caso en el ejemplo le pusimos elevarlo a la potencia 3. Entonces aquí vamos a utilizar una variable, la otra variable que se llama resultado. Resultado va a ser igual al número, aquí me parece que se me borró o lo borré, donde capturo el valor de num y me equivoqué yo. Resultado es igual al número que el usuario haya tecleado. Ahora vamos a agregar aquí el operador de potencia. Acá en la parte superior dice operadores algebraicos, aquí está el de potencia. Voy a poner, perdón, le doy un clic, ahí se agrega el operador de potencia y le digo que lo quiero elevar a la potencia 3. Perdón. Ok. Vamos a escribir un mensaje que diga el resultado es dos puntos, un espacio, cierro las comillas, una coma y aquí voy a poner la palabra o el nombre de la variable
que se llama resultado. Termino con punto y coma. Se supone que ahí el valor que el usuario le dé lo va a elevar al cubo, porque le puse potencia 3. Si yo le doy un 2, el resultado me debe dar 2 por 2, 4 por 2, 8. Vamos a ver si funciona, a ver si es cierto. Dice el resultado es 8. O sea, el valor que yo le doy como usuario, que fue el 2, me lo elevó a la potencia 3. Este ejemplo venía siendo el ejemplo número 6. Acá, ejemplo 6. Muy bien. Aquí lo vuelvo a ejecutar. Me pide un valor. Yo le voy a dar el 5. El 5 a la potencia 3, ¿cuánto viene siendo? Pues es 125. ¿Qué valor les puse acá en el ejemplo? En el PowerPoint. Le di el valor de 6. Vamos a probarlo con el valor de 6. Le doy el valor de 6. Y 6 a la potencia 3 es 216. Ahí está. Entonces, si se fijan, aquí tenemos diferentes operadores y funciones que podemos utilizar. En el siguiente diapositiva vamos a utilizar otra función que en este caso nos ayuda a obtener el coseno de un número dado. Observen, bueno, vamos a declarar dos variables, número y coseno de tipo real. Y vamos a escribir obteniendo el coseno de un número dado. Ok. Vamos a poner el ejemplo 7. Declaramos las variables, ¿cómo se llaman? Número y coseno de tipo real. Ahí declaramos las dos variables. Ahora lo que queremos hacer es mostrar un mensaje que diga obteniendo el coseno de un número dado. Cierro las comillas, pongo punto y coma. Posteriormente lo que vamos a hacer es pedir un número entre el 1 y el 10, de acuerdo al ejemplo. Cerramos comillas, terminamos con punto y coma. Y aquí pues lo que vamos a hacer es leer el número. Posteriormente aquí es donde vamos a utilizar la función de coseno. Una cosa es la función y otra cosa es el nombre de la variable. A la variable le pusimos coseno. Y aquí le pusimos coseno va a ser igual. Ahora, como aquí quiero utilizar la función de coseno que ya tiene aquí incluida el PCIN, vamos a ir a localizar la función. Acá está en funciones matemáticas, acá en la parte de abajo del lado izquierdo, y aquí tenemos a cos. Cos viene siendo la función que nos regresa el coseno de un número. Le damos clic. Ahora aquí pues nos pide
que le demos el valor. Ese valor pues se da en radianes, de hecho por eso le puse que fuera entre el 1 y el 10 para que no se fuera tan grande. Entonces aquí le vamos a poner que se va a obtener el coseno del valor que el usuario haya tecleado y guardado en la variable número. Y ya como resultado vamos a obtener aquí le estoy poniendo el coseno del número, un espacio, cierro comillas, una coma, y le voy a poner aquí el nombre de la variable, número, que es lo que el usuario le dio, otra coma, y enseguida vamos a poner otro texto que diga, le doy un espacio, es, dos puntos, un espacio, cierro comillas, coma, y el valor que almacenó la variable coseno, punto y coma, y ahí está terminado el ejercicio. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funcionaría, a ver si no tiene errores. Aquí me dice, obteniendo el coseno de un número dado, dame un número entre el 1 y el 10, le voy a dar por ejemplo el valor 3, le doy enter y me dice el coseno del número 3 es menos 0.9899924.966. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, repito, es utilizar funciones que ya tiene integradas el PCIN. De esa misma manera, los lenguajes de programación también traen funciones de diferente tipo. Aquí estamos empezando con funciones aritméticas para poderlas agregar en nuestro pseudocódigo. En este caso vamos a desarrollar un ejercicio el cual nos va a ayudar a obtener el logaritmo natural de un número dado por el usuario. Por lo tanto, vamos a iniciar dándole el nombre a este algoritmo, al cual le vamos a poner ejemplo 8. Posteriormente vamos a declarar o definir las variables que vamos a utilizar. En este caso le vamos a llamar una variable número, que va a ser el valor que el usuario va a teclear para que se haga el cálculo, y otra variable que se va a llamar resultado, y ambas variables van a ser de tipo real. Posteriormente, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje en la ventana de salida, donde vamos a escribir el mensaje siguiente, que dice: obteniendo el logaritmo natural de un número dado. Cerramos las comillas para terminar el mensaje, terminamos con punto y coma esa instrucción, le damos enter. Ahora vamos a mostrar un mensaje para solicitar el valor del cual se quiere obtener el logaritmo natural. Por lo tanto, ponemos la instrucción escribir y ponemos el mensaje: dame un número entre el 1 y el 10. Así le estoy solicitando yo
porque quiero que me dé un valor entre el 1 y el 10, solamente como prueba. Cerramos las comillas, terminamos con punto y coma la instrucción de escribir. Ahora vamos a capturar el valor que el usuario nos dé y lo vamos a almacenar en la variable número. Posteriormente, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del logaritmo natural y lo vamos a almacenar en la variable que se llama resultado. En este caso vamos a utilizar la función que aparece del lado izquierdo donde están los operadores y las funciones. Vamos a localizar a la función logaritmo natural que se llama ln. Le damos un clic y se agrega a nuestro pseudocódigo. Ahora lo que corresponde es escribir de qué valor o qué variable queremos obtener el logaritmo natural. En este caso, la variable le pusimos el número. Terminamos con punto y coma la instrucción. Ya se obtuvo el logaritmo natural usando esa función. Ahora simplemente nos resta mostrar el resultado. Vamos a ponerle que aparezca el logaritmo natural de un espacio, cerramos las comillas, ponemos una coma y vamos a poner el número del cual se obtuvo el logaritmo natural. Agregamos otra coma, abrimos comillas para poner otro mensaje, agregamos un espacio y la palabra es, dos puntos, otro espacio, cerramos las comillas que se acababan de abrir para que encierre el mensaje que queremos que aparezca. Agregamos una coma y ponemos el nombre de la variable en donde almacenamos lo que se obtuvo del valor dado, que en este caso la variable se llama resultado. Entonces aquí tenemos ya el pseudocódigo para obtener el logaritmo natural. Repito, estamos usando la función ln que me regresa el logaritmo natural de un número dado, en donde este valor dado pues le asignamos el nombre de variable número. Vamos a ejecutar el ejercicio para ver si no tiene errores. Le damos en ejecutar. Me aparece la ventana de salida diciendo el mensaje obteniendo el logaritmo natural de un número dado. Aparece el mensaje que dice dame un número entre el 1 y el 10. Por ejemplo, le voy a dar el valor 3. Le damos enter y me aparece que el logaritmo natural de 3 es 1.0986.122.887. Entonces ahí está funcionando nuestro pseudocódigo. En este caso, repito, usamos la función ln. Muy bien. Entonces aquí hicimos uso de otra función integrada dentro de PCI. Vamos a crear otro ejercicio. Bueno, no se nos olvide guardar este ejercicio que acabamos de realizar. Lo guardamos y le vamos a poner ejemplo 8. Bueno, aparece aquí automáticamente porque ya le habíamos puesto nombre en la línea número 1 donde dice algoritmo. Le damos guardar. Ya lo tenemos almacenado. Vamos a crear otro pseudocódigo o algoritmo en donde lo que queremos hacer es calcular el número de caracteres que tiene una cadena de texto. Dicho de otra manera, queremos que el pseudocódigo le solicite una cadena de texto al usuario. Cuando el usuario teclee ese texto, el pseudocódigo lo que va a hacer es contar el número de caracteres que el usuario tecleó.
Entonces, en este caso le vamos a llamar ejercicio 9, donde vamos a declarar dos variables, una que se va a llamar nombre y otra que se va a llamar, bueno, esa nombre la vamos a declarar de tipo carácter. ¿Por qué? Porque vamos a almacenar texto. Y requerimos de otra variable de diferente tipo, le vamos a poner tama, haciendo referencia a tamaño o el número de caracteres que existen dentro del texto que va a teclear el usuario. En este caso, esta va a ser de tipo entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a almacenar el número de caracteres que va a tener el texto. Entonces, aquí vamos a poner que aparezca en la pantalla un mensaje diciendo probando funciones de cadenas, haciendo referencia a cadenas de texto. Cerramos con doble comilla, terminamos con punto y coma. Ahora le vamos a pedir al usuario que nos teclee o nos dé su nombre. Por ejemplo, vamos a poner el texto dame tu nombre, dos puntos, espacio, cerramos las comillas, terminamos con punto y coma, agregamos la instrucción de leer para que capture el nombre o lo que teclee el usuario y lo guarde en la variable nombre. Una vez que ya está almacenado dentro de la variable nombre el texto que el usuario haya tecleado, ahora lo que vamos a hacer es almacenar en la variable tama el total de caracteres que contiene la cadena. Para obtener ese total de caracteres existe una función en el lado izquierdo en operadores y funciones. Si nos vamos a la parte de funciones para cadenas, vamos a encontrar una que se llama longitud. Le damos clic, se agrega a nuestro pseudocódigo. Ahora nos aparece la función longitud y entre paréntesis pues necesitamos escribir el nombre de la variable que vamos a utilizar o de la cual queremos obtener la longitud de caracteres o el número de caracteres. Entonces en este caso se llama nombre. Terminamos la instrucción con punto y coma. Y por último vamos a escribir en la ventana de salida el número de letras es dos puntos, un espacio, cerramos las comillas, agregamos una coma y vamos a poner el nombre de la variable donde almacenamos el número de caracteres, que se llama en este caso tama. Terminamos con punto y coma y ahí se terminaría el pseudocódigo. Vamos a probar a ver si no cometimos algún error, a ver si funciona. Le damos clic en ejecutar. Nos aparece la ventana de salida donde dice dame tu nombre. Ahora voy a poner, por ejemplo, las palabras o mi nombre, pues Carlos Camacho. Le damos enter y me dice el número de letras es 14. Aquí hay que tomar en cuenta que la función longitud también me va a contar o tomar en cuenta los espacios en blanco. Por lo tanto, en este caso son 14 caracteres o 14 letras. Y el espacio, perdón, 13 letras y el espacio en blanco. Vamos a ejecutarlo otra vez.
Le voy a poner otro nombre, le voy a poner curso, le damos enter y me dice que la palabra curso contiene 5 letras. Entonces ahí está funcionando nuestro pseudocódigo para obtener el número de letras que se almacenan en una cadena de texto dada por el usuario. Muy bien, vamos a grabar este ejercicio, ejercicio 9, luego almacenamos, lo guardamos y vamos a probar otra función para trabajar con cadenas de caracteres. En este caso lo que queremos es convertir una cadena de caracteres dada por el usuario, convertirla a una cadena en mayúsculas. Por lo tanto, vamos a crear otro pseudocódigo, al cual le vamos a poner ejercicio 10, ejemplo, perdón, ejemplo o ejercicio, bueno, ejemplo 10, y luego le vamos a declarar, en este caso, dos variables, una que se va a llamar nombre y otra que se va a llamar mayús. La primera me va a servir para almacenar lo que el usuario teclee y la segunda me va a almacenar esa cadena de texto pero ya convertida en mayúsculas. Lógicamente estos nombres de variables se les puede poner como cada uno de nosotros necesitemos. A mí se me ocurrió ponerle nombre y mayús. Estas van a ser de tipo carácter. Ahora lo que vamos a poner es escribir, o queremos que aparezca en la ventana de salida, probando funciones de cadena. Terminamos con doble comilla, punto y coma. Ahora vamos a poner un mensaje que diga dame tu nombre, dos puntos, cerramos las comillas, punto y coma. Ahora vamos a leer lo que el usuario vaya a teclear y lo vamos a almacenar en la variable que se llame nombre. Una vez que se leyó, pues entonces ya tenemos la información la cual queremos convertir a mayúsculas. Por lo tanto, aquí dentro de la variable mayús lo que vamos a almacenar es el nombre o el texto que haya tecleado el usuario convertido a mayúsculas. Para eso requerimos de utilizar la función que tenemos acá del lado izquierdo que se llama mayúsculas. Le damos un clic, se agrega. De la misma manera, pues aquí dentro de los paréntesis vamos a insertar de quién queremos o a quién queremos convertir a mayúsculas. En este caso, queremos convertir a mayúsculas la cadena de texto almacenada en la variable nombre. Punto y coma. Entonces ya lo único que nos resta es escribir, por ejemplo, tu nombre en mayúsculas es. Dos puntos, espacios, cerramos las comillas, agregamos la coma para separar y luego ponemos aquí el nombre de la variable, que en este caso es mayús. Terminamos con punto y coma y ahí estamos terminando nuestro pseudocódigo. Vamos a ver si no cometimos algún error. Le damos a ejecutar, nos aparece la ventana de salida, nos dice probando funciones de cadena, dice dame tu nombre, le voy a poner Carlos en minúsculas, le doy enter y me dice tu nombre en mayúsculas es Carlos.
ya escrito en mayúsculas. Entonces aquí convertimos un texto que estaba en minúsculas, lo convertimos a mayúsculas utilizando esa función. Lógicamente, si yo tecleo puras mayúsculas en mi nombre, por ejemplo, le pongo Alonso, pues me va a mostrar lo mismo. Si yo ejecuto de nuevo y tecleo la palabra car, las dos primeras mayúsculas, CA, luego las siguientes minúsculas, le doy enter y me va a decir tu nombre en mayúsculas es Carlos y todas las letras en mayúsculas. Entonces ahí está funcionando de manera correcta el pseudocódigo. Entonces aquí pues hemos visto en la sesión pasada algunos ejercicios utilizando algunas funciones que nos ofrece el mismo PCIN, que ya las tiene integradas, eh, sobre todo funciones matemáticas o aritméticas, y ahora pues probamos algunas funciones de cadenas de texto. Entonces con este ejercicio terminaríamos esta sesión. Hay que practicar todos estos ejercicios, hay que, si es posible, pues probar creando sus propios ejercicios basados en lo que hemos visto hasta ahorita. Sobre todo hay que practicar. Bueno, muchas gracias, les deseo que estén muy bien y nos vemos la próxima sesión.